Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, augurando para ustedes y para sus familias en este comienzo del fin de semana, pues abundancia de bendiciones. Y bueno, seguimos el camino, continuamos como siempre, alimentando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Seguimos este itinerario en el marco del Adviento, que es un tiempo en el que se nos invita, a pesar de los bajonazos que podamos tener, a no bajar la esperanza. No podemos bajar la esperanza porque la clave de lectura de todo este Adviento, y no solamente del Adviento como un concepto litúrgico, sino del Adviento como movimiento del corazón, es el cultivar la esperanza. Saber que debemos saber esperar, debemos tener la pausa, debemos tener ese algo pues que nos cuesta tanto a veces, que es ser pacientes, porque nos desesperamos un poco y eso quizás hace parte de nuestra naturaleza inmediata, ¿no? Pero bueno, aprendemos a vivir todos los momentos. Este momento preciso que vivimos, ya les he dicho siempre, hombre, lo estamos viviendo en el Señor. Sabemos que por ahora, en este momento, pues debemos estar un poco hacia adentro, resguardándonos, cuidándonos, disfrutándonos más hacia adentro, dentro del escenario de la pareja, dentro del escenario de la familia, y bueno, confiando en Dios y tomando las medidas que se nos invita a hacer para que podamos seguir transcurriendo nuestra vida. O sea, la vida continúa con unos ciertos cuidados mientras se van solucionando estas dificultades que hemos encontrado a lo largo de este año y que en muchos escenarios han sido tan desastrosas, pero que pedimos a Dios que injerte en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestras familias, esa esperanza, ese ánimo, esa alegría del corazón que tanto necesitamos. Es el deseo para este fin de semana, para ustedes, para sus familias, para sus amigos, para todos los que nos acompañan siempre en la semilla agustiniana. Hoy tenemos una semilla agustiniana que está muy enlazada con la tradición clásica, con un tema muy, pero muy interesante, que es el tema de las virtudes. Si existen unas virtudes cardinales, sociales, desde el punto de vista ético, existen también las virtudes teologales, como son la fe, la esperanza y la caridad. Pero vamos a ver un poco, Agustín, cómo entiende que esas virtudes, unas y otras, se enlazan en la vida del hombre creyente, del hombre cristiano, para forjarle la vida en un contexto en el que Agustín siempre va a entender la vida como un escenario de luchas, como un escenario de combates, donde no siempre la vida es fácil, donde no siempre la vida es cómoda, pero donde tenemos pues unas herramientas que nos permiten afrontarla, que sabemos que están allí, pero que no estamos desprovistos de lo necesario, como reflexionábamos esta semana en el Evangelio, en la lectura de la palabra del día de ayer, el concepto de la ciudad amurallada. Tenemos en las virtudes una muralla, una piedra, una roca al lado de nuestra fe y de nuestra esperanza y de nuestro amor en Dios, que nos hace fuertes en el camino. Entonces vamos a escuchar este texto en el que Agustín habla de la virtud, y varios conceptos nos van a llegar porque permanentemente pues los tenemos a flor de piel, y no solamente los pensamos, sino que los sentimos y también los vivimos, ¿no? Escuchemos el texto. Yo siempre he dicho, escuchemos con los ojos del corazón. Hey, ¿qué palabras de ese texto me van conectando y me van hablando a mi vida, a mi experiencia, a mi búsqueda, ¿no? Desde el texto dice así: miremos ahora la virtud, que no cae dentro de los principios de la naturaleza, puesto que se les añade más tarde a través de la educación, la virtud aprendida. Ella reclama para sí el primer puesto entre los bienes del hombre. Un hombre virtuoso siempre será reclamado. ¿Y qué hace en este mundo la virtud?
sino una guerra sin tregua a los vicios, no a los externos, sino a los interiores. Es bien interesante, a los interiores, no a los ajenos, sino a los propios de cada persona, la virtud que nos ayuda a leernos desde dentro, ¿no? Sobre todo esa virtud que se llama en latín la temperancia, o la que conocemos como la templanza, la virtud de la templanza, el hacernos fuertes, ¿no? No lucha contra las pasiones de la carne para ponerles freno, la templanza, no sea que arrastren hacia alguna desgracia al espíritu que en ellas consiente. Qué interesante, ¿no? Sigamos un poco la lectura. Sí, el vicio existe, ¿no? Oigamos al apóstol, ya que Agustín va a citar a Juan Pablo. Las apetencias carnales son contrarias al espíritu. A este vicio se opone la virtud, puesto que, como dice él mismo, las apetencias del espíritu son contrarias a la carne. El espíritu desea lo contrario a veces a la carne. En ella tiene que haber una armonía, ya lo hablaremos más adelante. Porque los dos, dice, están en conflicto. La carne y el espíritu están en conflicto, ¿no? Y eso lo podemos verificar y constatar desde la experiencia personal muy fácil. Resultado, que no hacemos lo que queremos. Si la carne y el espíritu están en conflicto, estamos permanentemente haciendo lo que no queremos, ¿no? Ahora bien, ¿y qué queremos nosotros cuando deseamos la consumación del bien supremo, sino que las apetencias de la carne no sean contrarias al espíritu y que desaparezca en nosotros el vicio contra el cual luchan las apetencias del espíritu? ¿Qué más queremos que sean vencidas esas apetencias desordenadas? Y cuando hablo de desorden no hablo de una visión negativa de la carne, porque somos eso, también carne. Es aquello que arrastra a vivir el desorden de un lado y aquí para allá, en esto y allá, ¿no? Esto es una cuestión bien interesante. Y cómo en esta vida no somos capaces de ello, por más que lo intentamos, procuremos al menos con la ayuda de Dios no rendir el espíritu cediendo a las solas apetencias que están en pugna con él, ni dejarnos arrastrar conscientemente hacia las consumaciones del mal y del pecado. Fíjense qué interesante este texto que propone Agustín. Vamos a iniciar entonces ese comentario: virtud, el tema carne, el tema espíritu, la convivencia, la lucha, lo que permanentemente encontramos en este caminar, que a veces está disociado. Por un lado va este y por el otro lado va este, y es lo que va a decir San Pablo: ¿por qué hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero, no? Vamos entonces al comentario patrológico, en el que Rubio nos da siempre sugerencias maravillosas y nos ayuda a ubicar este texto en su justa interpretación. Bien, miren, el centro de este texto es un comentario de San Agustín a la virtud. Y la virtud no como algo con que se nace, sino que va creciendo y se va formando a través de la educación. Las virtudes que vamos aprendiendo a través del aprendizaje de la vida, de la educación, de la familia, de los abuelos, de la religión, de todos los escenarios que nos van formando para vivir la vida, ¿no? Aunque da muchas vueltas, encontramos un fondo ético, es un texto claramente de carácter ético, de interpretación ética directa, que puede tener un trasfondo en términos literarios desde la tradición clásica, que es un tema
muy recurrente en la tradición clásica hablar sobre las virtudes, sobre los vicios, sobre la carne, sobre la lucha dicotómica entre ambas, ¿no? Es bien interesante. El tema de la virtud, la carne, el vicio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace diferente este texto? Porque en todo lo demás encontramos que los autores clásicos, como Cicerón, que lo va a decir en el mismo texto en otro lugar, nos hablan sobre el tema de los vicios y sobre el tema de las situaciones que pueden llevar que nos pueden llevarnos a nosotros a la bancarrota. Es bien interesante. La cita bíblica a la que hace referencia Agustín marca la diferencia y coloca este texto en un sentido profundamente cristiano. Hay dos ideas fundamentales que se pueden resaltar. Miremos. La primera, la virtud, según este texto, no es una cuestión natural, o sea, no me viene dada como tal, sino que va llegando con la educación, es decir, llega con un itinerario formativo. Lo que yo recibo en la casa. Miren, hay un texto de Fernando Savater, perdónenme, yo aquí que voy haciendo el comentario, donde él hace un análisis muy interesante pues, hacia el tema de la educación y cómo llegan los niños a la primera fase de la escuela pública, ¿no? Digamos, cómo llegan los niños al jardín, ¿no? Y dice él una palabra que a mí me llama la atención, dice Savater, los niños llegan asilvestrados. O sea, los niños llegan sin el mínimo básico de unas virtudes humanas básicas del respeto, del aseo, de la disciplina, del control. No, los niños llegan voluntariosos, agresivos, emperadorcitos, queriendo hacer lo que les da la gana, maleducados, pegones, en fin. Entonces dice este autor Fernando Savater, que esas virtudes que deben ser construidas desde la casa se las dejan al profesor, y qué pecado del profesor que tiene que cargar incluso con lo que le toca a la familia. Entonces, esas virtudes que se forman en el proceso educativo son muy importantes para la vida. Y si no las tenemos en los primeros años, luego somos unos maleducados, malagradecidos, sin límites, sin control. Ese es un problema que tenemos que ir considerando. De ahí esa importancia de las virtudes, ¿no? Entonces, ese itinerario, es decir, llega con un itinerario formativo. La segunda idea tiene que ver también de que la virtud tampoco es una virtud natural en términos sociales, ¿no? Sino un aprendizaje cristiano que progresivamente se va aprendiendo. O sea, socialmente no es que me venga dado eso, sino que cristianamente para la vida social vamos aprendiendo muchos elementos en los que vivimos e interactuamos con otros que son diferentes a la familia en el escenario social, ¿no? Y esta virtud está ayudada innegablemente, según Agustín, por la ayuda de Dios. O sea, es muy interesante que hable de la ayuda de Dios y no de la gracia en un primer momento. Y hay una clarísima relación de la virtud cristiana y la virtud griega, decíamos ahora, ¿no? En la que se enfatiza el proceso de lucha del hombre contra las pasiones de la carne y el desenfreno. Agustín está diciendo de que hay estas realidades, de que todas hacen parte de nuestra vida y que, como diría el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, no sé, y ahora ¿quién podrá salvarnos? Sabemos que estamos ahí en esa dinámica, en esas situaciones, sabemos que somos seres que sentimos, que somos seres que tenemos pasiones, que tenemos todo esto. Cómo darle orden, cómo armonizar, cómo vivir cada uno de esos escenarios desde dentro sin que los vicios o las apetencias inmediatas te arrastren y te lleven de un lado para otro, ¿no? Ahora bien, el trasfondo es puramente clásico, ¿no? O sea, es dicotómico en términos antropológicos. El hombre que lucha constantemente contra la carne, que sufre porque no sigue los principios del espíritu que desearía y que se encuentra en un conflicto permanente.
en un conflicto permanente, tratando de armonizar y de equilibrar la vida, ¿no? Ahora bien, confirma el conflicto permanentemente entre las partes, entre el espíritu y entre la carne. Él dice, hay una lucha permanente con esas situaciones que permanentemente tenemos. O sea, nosotros vivimos y tenemos un cuerpo, vivimos de ese cuerpo, y ese cuerpo es maravilloso, ese cuerpo es bello, ese cuerpo es deseado por Dios, ese cuerpo, como nos dice el Génesis, ese cuerpo no es malo. Vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, pero en él encontramos que si no hay un orden de dirección de la vida, las apetencias como tal me pueden desbordar y me pueden llevar a vivir irresponsablemente una cantidad de situaciones. Y no es que no sienta, no, porque todos vamos a sentir. Es cómo vivimos y cómo ordenamos y cómo damos sentido y cómo armonizamos eso bello que somos, que la visión cristiana llama también templo, como cuerpo, y este cuerpo cómo se expresa, cómo intenta transmitir. Esto es bien interesante, ¿no? Entonces, no es una crítica al cuerpo, es una crítica a la acción que se hace responsable o no de las apetencias que como seres humanos naturalmente tenemos, hacen parte de nosotros, no las podemos quitar, tenemos que interpretarlas, vivirlas, integrarlas. Y esto es una cuestión interesantísima, ¿no? Para no tener una visión negativa ni del cuerpo, ni de la misma sexualidad, ni del amor, ni de nada lo que él exprese, ¿no? Ahora bien, sabemos que aquí hay una mirada cristiana, y es que la ayuda de Dios permite que el hombre sea capaz de encontrar esa armonización y no se deje dominar de buenas a primera solo por las apetencias que le vienen. Miren, esto lo tenemos, recuerden ustedes, miren cómo es el tema de los niños. El tema de los niños expresa claramente un poco estas apetencias inmediatas. Es el tiempo en el que se controla la apetencia de lo inmediato para tener un poco el límite. Él quiere esto ya, y en el momento, y tiene que dársele. Entonces, si no se da, pues entonces el niño se pone a llorar, pero el niño hay que enseñarle que no todo lo que desee lo puede pedir y lo puede hacer en la vida, porque así es. Yo recuerdo, y en esto me perdonan los varones y me incluyo yo en esto, de que alguna vez alguna persona, algún varón venía a confesarse, a hablar conmigo y me decía, no, padre, es que vea, yo soy muy débil con este tema de la carne, con este tema de las apetencias, y va que viene de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Entonces le digo, ¿viste? ¿Y qué tal que eso fuera un tema de tu mujer, de tu esposa? Ah, no, padre, que esas son cosas de hombre. No, señores, no son cosas de hombre. El sentir, el desear es cosa humana. El respeto, el querernos, el compartir con alguien, el construir con alguien una comunicación ordenada, en comunión, desde la intimidad, es otro tema. Pero no es que el hombre siente menos que la mujer, o la mujer siente menos que el hombre, no. Hay un sentir que tiene que ordenarse desde los proyectos de la vida, ¿no? Y yo creo que esto tiene que quedar muy claro también, ¿no? Ahora bien, es un Agustín que entiende que hay un combate permanente. Sin embargo, Agustín acentúa que es esa ayuda de Dios la que nos va ayudando también a ir viviendo con sentido esto que tenemos. O sea, nada de lo que tenemos es malo, es equivocado y es desordenado. No, Dios hizo todo absolutamente armónico y perfecto. De hecho, Agustín habla mucho de la simetría, ¿no? Miren ustedes, hay cosas, o sea, no podemos no sentir. Pero la armonía que dice Agustín se transporta en el elemento ético, en el elemento estético, en el elemento espiritual. Nosotros hablamos de la belleza en varios sentidos. Ve, esa es una bella persona, y puede ser que no sea físicamente o fisiológicamente una persona muy atractiva. Oye, es una bella persona. Es tan bello, es bellísimo. Entonces hablamos del bello desde ahí. Y entendemos ese bello de una manera diferente, ¿no? Como ahora que el bello se entiende desde, no, el bello desde lo que da consistencia al ser mismo, a lo que soy yo como persona, que va más allá incluso de estas cosas. La armonía,
Pues la armonía del cuerpo está muy clara y Agustín dice, mira, ¿qué es un pulmón o un riñón comparado con una ceja? Es nada, pero afeítate una ceja a ver cómo queda. Pues, se pierde totalmente la armonía, dice Agustín. Entonces tenemos que estar en una situación de armonización y nos dice Agustín hoy que es Dios el que acentúa con su presencia, que será la gracia de Él la que nos ayudará a ir viviendo de una manera equilibrada y armónica toda esa belleza de lo que somos, porque lo que somos tenemos que acentuarlo como bello, como noble, como querido por Dios, como necesario, como que es desde donde nos planificamos, ¿no? Ahora bien, Agustín dice que desde ahí se construye esa ciudad de Dios, una ciudad de Dios en la que se es consciente que ese hombre que vive en esa ciudad de Dios es un hombre que tiene que estar permanentemente en un cierto combate y en unos ciertos combates para seguir avanzando, para seguir perfeccionando. Escuchamos este texto de Agustín aquí también dentro de la misma línea que venimos proponiendo. Miren, dice, ¿cuál es, se nos preguntará, la respuesta de la ciudad de Dios a todos estos interrogantes? Comenzando por los supremos bienes y males. He aquí la respuesta. Miren, esto es bien interesante. La vida eterna es el sumo bien. La vida eterna es el sumo bien. La muerte eterna es el sumo mal, dice Agustín. Debemos pues vivir ordenadamente de forma que consigamos aquella, vida eterna, y evitemos aquella, muerte eterna, dice Agustín. Está escrito, el justo, gracias a su fe, tiene vida. Dice Agustín, nosotros de hecho no vemos todavía nuestro bien, porque nos encontramos en luchas, ¿no? Es por ello necesario que lo busquemos mediante la fe, que busquemos mediante la fe tener ese alimento que nos dé fortaleza para saber vivir equilibrados, ¿no? Ni tampoco la rectitud de vida nos viene de nosotros mismos, sino que a los que creen y a los que piden presta su ayuda el dador de la misma fe, la cual a su vez nos hace creer en su ayuda. O sea, quienes acuden a la ayuda de Dios, bueno, Señor, aquí estamos viviendo, estamos construyendo esta vida, estas son las dificultades que encuentro, ayúdame a vivir con sentido este proyecto que estoy construyendo, hay cosas que de pronto me arrastran un poquito más que otras, me gana el mal genio, me gana un poco la pulsión sexual, vamos a hablarlo claramente, me gana un poco la envidia, me gana un poco ese resentimiento o ese odio que en el corazón he arrastrado por algún tiempo. Tengo muchas cosas. Entonces hoy Agustín habla de esa templanza de la virtud que me ayuda a ser fuerte, temperante, pero también con la ayuda de Dios. Bueno, Señor, aquí estoy. Y vamos avanzando y vamos seguramente siendo cada día pues mejores seres humanos. Pero miren, este otro texto, Agustín como que quiere que caigamos en la cuenta de una cuestión que es bien interesante, que es que a veces nos creemos muy autosuficientes y pensamos que todo lo podemos hacer nosotros y que de cuenta propia lo hacemos y muchas veces pues nos llevamos a algunos fracasos. Pero dice él, pero qué corto se queda los llamados bienes primordiales de la naturaleza. ¿Cuándo, dónde y cómo pueden de hecho encontrarse aquí abajo sin que estén sujetos a la incertidumbre de la casualidad, a la incertidumbre de las cosas? Muchas cosas, muchas riquezas, pero cambiantes que a veces nos desbordan, que a veces nos incomodan y nos confunden. No. Entonces dice Agustín, mire, qué dolor al acecho del placer o preocupación al descanso no son una continua amenaza al cuerpo del sabio, del que vive. Por ejemplo, y coloca cosas serias, por ejemplo, la amputación de algún miembro o la parálisis corporal quebrantan la integridad humana.
la deformidad, la belleza, los achaques, la salud, la fatiga, la fortaleza, la pesadez o la torpeza, la agilidad. ¿Y cuál de estos males no puede abatirse sobre la carne del sabio, o sea, sobre el ser humano? Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. Pero ¿qué sucederá? Sigue Agustín reflexionando ahí. Pero ¿qué sucederá? O sea, para llamar la atención sobre esa autosuficiencia que a veces pasa. No, que es que no, nada. En la vida cualquier cosa puede pasar. Pero ¿qué sucederá si una maligna enfermedad ataca con temblores a los miembros? Y si la espina dorsal llegara a curvarse hasta obligar al hombre a poner las manos en el suelo como si fuera un cuadrúpedo. Toda la elegancia de movimientos y de equilibrio, toda la belleza corporal, no queda echada a perder. ¿Cuáles son los valores primarios, no? ¿Y quién asegura que una tal desgracia no se puede cernir sobre el sabio de este mundo, sobre el que se las quiere saber todas? No, vivir y vivir bien todos los días, hacer las cosas bien todos los días, disfrutar, gozarse la vida todos los días. Yo creo que esto es bien, pero bien interesante, ¿no? Entonces, ahí es donde nos llama el Señor hoy, donde el Agustín nos habla sobre la virtud, que formemos, que eduquemos para valorar, para querer ese cuerpo que tenemos, esa carne que es como el abecedario a través del cual nos expresamos, pero que sepamos que hay cosas que nos arrastran un poco, que sepamos buscar y creer que si nos acercamos a Dios, esa ayuda va a ser verdaderamente efectiva. No, querida comunidad, muchas gracias por siempre estar allí presentes, a veces en estas semillas agustinianas. Saludo a De Castillo Marcela, que hoy nos ha acompañado en esta semilla agustiniano, a Cruz Romero y a las personas que han estado conectadas durante la semilla. En la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos la Santa Eucaristía, si Dios nos presta la vida. Sigamos adelante, sigamos orando unos por otros, sigamos manteniendo viva nuestra fe, manteniendo nuestra esperanza incolme, y que el Señor pues les bendiga a ustedes y a sus familias, y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día, un buen proseguimiento de jornada. La Virgen los acompañe.